Muy buenos días. Nos encontramos en una plática del Laboratorio de Movilidad, en un ciclo de pláticas y conferencias conocidas como Pláticas desde el Laboratorio. Sean bienvenidos todos. El día de hoy vamos a platicar con un conjunto de 4 jóvenes que han formado una empresa conocida como Bicientregas, para lo cual tenemos la presencia de Marco José, psicólogo de la UAM, David Soberanes, economista de la UNAM, Luis Hernández, diseñador industrial de la UNAM, y Abimael José, economista de la UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias. 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 Uno de los objetivos principales de estas pláticas es que podamos conocer ciertas iniciativas que suceden en torno a la movilidad, trabajo urbano y algunas de las cosas que estamos viviendo, por lo menos en este momento, que tienen que ver con la pandemia. Es así que hemos decidido invitar a este grupo muy activo y que en estos días es indispensable para ciertos servicios en la ciudad. Bienvenidos. Bueno, como mencionaba Febo, nosotros somos Bicientrega, nosotros nos hacemos llamar un colectivo de repartición a domicilio. En este video, lo primero que queremos mostrarles es un poco día a día de cómo era la bicicleta pre y también cómo siguió siendo durante la pandemia, ¿no? Un poco, ya nosotros teníamos trabajo previo realizado sobre las ruedas, entonces, pues bueno, aquí lo único que queríamos puntualizar es observar las imágenes para que vean un poquito de qué se trata esto. Sí, bueno, de algún modo nos vamos a presentar cada uno cómo llegó a la bicientrega, pero en este video se sintetiza las actividades que realizamos. Entonces, nosotros nos encargamos de la última fase de la cadena del valor. Vamos a empezar presentándonos. La idea del video era hacer como un resumen de lo que hacemos y a continuación, pues cada uno dirá cómo llegó a la bici y cómo llegamos en conjunto a desarrollar un proyecto que hemos denominado Bici Entrega. Comenzaré presentando, soy Abimael José León, soy economista por la Facultad de Economía de la UNAM y bueno, fue justamente en la universidad donde descubro parte del potencial de la bici, ¿no? Ahí la comencé a usar ya, digamos, como medio de transporte, a tal grado que mi tesis con la que me titulo tiene que ver en todo momento con un análisis económico de la bicicleta, ¿no? Pero bueno, esa es una parte importante, el descubrirla como una herramienta, el usarla en el día a día. Y bueno, esa era una parte del trabajo hasta cierto momento. A partir de ahí, pues hay que darle continuidad para dar los pasos que siguen y fue así como reuniéndonos, encontrándonos, pudimos dar los pasos que seguían para poder conformar la organización en la que participamos. Los antecedentes, pues empezarán desde que era niño, ¿no? Cuando paseaba en bicicleta allá en Oaxaca con mi carnal y con mis amiguitos, pero poco a poco se fue formalizando hasta el punto en que, por ejemplo, pues no solamente el estudio universitario, sino paralelo a ello, hemos hecho viajes. Por ejemplo, mi hermano y David que están aquí, pues han viajado de aquí a Oaxaca, yo los he acompañado un tramo de Oaxaca a la playa. Además, también hemos estado juntos, por ejemplo, cuando ha habido otras coyunturas antes a la del COVID, como la de los temblores, y ahí hemos ido descubriendo el potencial realmente que tiene la bicicleta como una herramienta de transformación. Después de la universidad, estuve en un posgrado en desarrollo social en la unidad de especialización en economía y después entré a una especialidad en arquitectura que se llama espacio público y movilidad urbana, donde de algún modo se le dio continuidad a todo este esfuerzo y bueno, ahora pues nos dedicamos de lleno a esto y ya con eso la cerraría para dar espacio a mis compañeros. Me llamo Marcos, también soy integrante del colectivo Bicientrega, de este esfuerzo por, digamos que, enriquecer y llevar a cabo esta alternativa de movilidad, o lo que yo veo como una alternativa de movilidad, nada nueva, pero que se ha olvidado ahí, ¿no? Que ha pasado de un vehículo de traslado a un juguete, ¿no? Para regalar el Día de Reyes, que es la bicicleta. Soy de Oaxaca y vengo a esta ciudad a seguir con esta cadena, ¿no? De estudio a la universidad. Y en la universidad me encuentro con el tiempo que se hace. Yo estudiaba en la UAM Xochimilco y bueno, yo llegué y cuando llegué a vivir a la Doctores, el pleno centro de la ciudad.
Entonces, el metro y el transporte público que yo usaba me requería a veces hasta 2 horas para llegar a la universidad. Y si llovía, eso se ponía peor todavía. Pues la bicicleta fue un descubrimiento gradual, sobre todo porque yo empiezo a trasladarme a la universidad en una bicicleta muy pequeña para traslados largos, ¿no? El modelo de la bicicleta no es el adecuado. Me resultaba aún así más fácil llegar a la universidad en esa bicicleta, que no era la adecuada para nada. Para un traslado largo, llegaba más rápido que en el transporte público. Entonces, para mí fue sin amontonarme en el metro, ¿no? Sin estar amontonado en la combi, disfrutando un poco lo que se puede de la ciudad y también encontrándome con el enfrentamiento y la confrontación constante que existe en el espacio público cuando decides moverte o trasladarte de otra forma que no es el auto. Entonces, en la bicicleta yo tengo un camino recorrido, ¿no? De niños, pues no sé si cabe mencionar que aprendí a andar en bici desde niño, ¿no? Y tal cual como un juguete de socialización, podríamos decir, ¿no? Porque nos reuníamos en el fraccionamiento donde yo pasé parte de mi niñez a rodar. Igual eran rodadas de 500 metros, pero rodábamos ida y vuelta hasta que nos cansábamos todos los morros. Entonces, esa etapa viene una etapa donde uno va intentando unificarse a esta vida, ¿no? A esta idea de desarrollo, a esta idea de escolaridad, y yo termino aquí en la ciudad empezando a andar en bici como transporte, pero a la par de eso, por inquietudes, ¿no? De conocer el mundo, la inquietud de intentar las cosas diferentes, comenzamos a hacer viajes en bicicleta más lejanos. Primero intentamos, ¿no? Yo cambio el modelo de mi bicicleta, me voy a bicicletas más especializadas para traslados largos, llego a la bicicleta de ruta y comienzo a hacer viajes, ¿no? Por el país. Lo llamo así porque, en efecto, como dijo ya Abimael, he viajado ya 2 veces de aquí a Oaxaca y otro par de veces más a la playa. Ese recorrido, ¿no? Me va juntando más a la bici y me va dejando ver todas las posibilidades que se pueden llegar a hacer a través de la bicicleta. Comienzo a entrenar, me meto al velódromo, llego a una parte del uso de la bicicleta como herramienta, me inscribo en competencias, ¿no? Me manejo en ese ámbito también del deporte. Entonces la bicicleta como deporte también, hasta llegar a esta otra alternativa que vamos a ir desarrollando, que se llama Bicientrega, que es una forma de traslado, ¿no? De transporte de productos orgánicos en específico y que nos ayudan a terminar en esa cadena. Así es. Yo por mi parte seré breve. Yo en la bici, igual que Abimael y que Marcos, empecé desde joven. En el periodo universitario, bueno, en preparatoria lo dejé un poco y en periodo universitario lo recuperé. Yo por lo regular iba a Ciudad Universitaria de diferentes maneras, en transporte público, en automóvil particular, pero en ese momento vivía en Azcapotzalco. Entonces sí resultaba bastante complicado desplazarme desde Azcapotzalco hasta Ciudad Universitaria, y más con los horarios del CIDI. Parte de las personas que están aquí saben, o sea, si llevas alemán a las 7 de la mañana y diseño termina a las 10 de la noche o 9 de la noche, pues se complica todo, ¿no? Porque es estar más de 12 horas o cerca de, sí, más de 12 horas en la escuela. Entonces, poco a poco comencé a migrar de moverme en automóvil o en transporte público a moverme en bicicleta, que a fin de cuentas resultó ser más eficiente y pues me dio más versatilidad y más control sobre mi tiempo, ¿no? Porque definitivamente en otros tipos de transporte no tienen la certeza de lo que pueda suceder en el camino. La bici también tiene su grado de incertidumbre, pero es más predecible. O sea, tú sabes que si pedaleas a tal velocidad durante tanto tiempo vas a llegar en un determinado periodo de tiempo. Entonces fue así que fui migrando poco a poco la idea, y yo, como muchos que también estudian en el CIDI, tenía la idea de profesionalizarme en estudios de movilidad, de automóviles, este tipo de cosas. Entonces colaboré en diferentes proyectos ahí junto con Roberto, en algunos con Ford, también en otros de vehículos recreativos, y estuve en Baja SAE durante 3 temporadas. Y al graduarme con un proyecto que tenía que ver con actividades deportivas y recreativas, fue que se acabó de conjugar todo, y posteriormente a eso conozco a Abimael en la especialidad en espacio público y movilidad urbana, y un poquito después de esto conozco a Marcos en el velódromo, entrenamos ahí juntos. Y justo se va dando como la coyuntura, y ellos estaban ya en el tema del café.
Entonces yo les propuse la posibilidad de incorporar una estación de preparación para los diferentes lugares donde ellos ya se estaban incorporando, y fue así como yo acabo entrando a este proyecto. O sea, de una manera tangencial, en la que creo que ninguno nos esperábamos que esto fuera a resultar así, pero justamente en ese momento pues comienza la pandemia y ya es algo que abordaremos después. Adelante, David. Gracias. Bien, yo soy David, también soy oaxaqueño. De nosotros 4, 3 somos oaxaqueños que vinimos a la ciudad cuando estudiantes. Y mi historia de la bici también está relacionada mucho con mi historia de estudiante. A los primeros semestres me di cuenta junto con mis amigos que había que usar la bicicleta, que si uno quiere llegar más rápido, si uno quiere no gastar tanto, había que usar la bicicleta. Y de hecho comenzamos usando una bici muy chiquita, muy mala, pero eso fue el inicio de un camino muy largo y muy bello. A mí me gustaría comentar 2 cosas sobre mi relación con la bicicleta. Una, para mí lo más importante como un migrante en la ciudad, para mí algo importantísimo de la bicicleta es que yo conocí la Ciudad de México a través de la bicicleta. Para mí, cuando yo apenas llegué, la Ciudad de México era enorme, era indescifrable, no había una manera clara de explorarla. Y yo tenía en mi cabeza, como muchos, el mapa de la Ciudad de México a través de las líneas del metro. Y yo pensaba que las formas de comunicación de la Ciudad de México eran el metro. Y ya que empezamos a usar la bicicleta, cada vez lo iba usando más y más y más y más. Y me doy cuenta que gracias a la bicicleta voy conociendo la ciudad de una manera cada vez más y cada vez más y cada vez conozco mejor la ciudad. Antes de terminar la universidad, definitivamente ya conocía la ciudad mejor que muchos de mis compañeros que llevaban toda su vida viviendo en ella, pero jamás se habían subido a la bicicleta. Para mí eso fue un descubrimiento importantísimo. Eso me permitió darme cuenta de que realmente me había ayudado en mi comprensión de la ciudad y en mi situarme en ella y en mi sobrevivencia en ella, el uso de la bicicleta. Por otra parte, ha sido difícil el poder discutir el tema de la bicicleta en términos académicos, serios. Ahora queda muy claro que la bicicleta es importante y que lo políticamente correcto, si queremos, está con las bicicletas. Hace 2, 3 años no era así. Todos pensaban que temas para ser investigados eran la demanda, la producción petrolera, que un tema para ser investigado eran los commodities, ¿no? La New York Stock Exchange, lo que sea. Pero no veían un tema serio en la bicicleta. Después de una crisis que nos invade a la humanidad, y es tan difícil económicamente y ambientalmente, ¿no? Que nos está llevando a nuestros límites como sociedad, pues parece que al fin estamos volviendo a tomarnos en serio como algo que vale la pena la bicicleta. Y nosotros somos parte de eso y estamos aquí con mucho gusto para meterle a la discusión. Un poco queríamos abordar el tema de la bicicleta como una herramienta. La bicicleta, como lo sabemos, bien entendido, es una buena prótesis, ¿no? Es una extensión de las piernas, que es uno de los músculos más fuertes del cuerpo. Viendo esto, pues no es cualquier tipo de músculo, y si se prepara, se ejercita, se fortalece, puede ser una prótesis que nos lleve a romper límites. Por lo regular vemos gente en la calle que usa bicicletas de una manera que difícilmente pensaríamos que es posible y nos lleva al límite de la lógica. Y esto es gracias a que la bicicleta es una máquina compleja que se basa de una polea con el brazo de palanca, y entonces tenemos ahí una suerte de varios preceptos de la mecánica que nos ayuda a facilitar un trabajo y garantiza un desplazamiento mucho mayor en un periodo de tiempo muy, muy reducido. Aunado a eso, pues sí, la bicicleta tiene unas dimensiones muy, muy humanas en términos de que no es como un vehículo de media tonelada o de 3,5 toneladas. Es un vehículo que no pesa ni la mitad de lo que puede pesar la persona que lleva, por lo tanto es muy eficiente, inclusive rayando en la austeridad, ¿no? La bicicleta presenta unas características que nos llevan a reinterpretar el mundo, a verlo de una manera distinta, y no solamente es una herramienta para el desplazamiento, para el entretenimiento, sino también tiene otras posibilidades, ¿no? Es una herramienta para el desarrollo social, para el desarrollo psicológico, para el desarrollo emocional. Muchas personas que no tienen acceso a una suerte de psicólogo, una suerte de atención de esta clase,
pues puede utilizar el ejercicio y en específico la bicicleta de manera terapéutica para hacer reflexiones introspectivas y de este modo, pues quién no ha tenido un traslado largo en el cual va pensando en diferentes cosas de su propia existencia, de la vida, de para dónde va y ahí salen insights, ¿no? Que de repente nos sirven o no para generar diferentes aproximaciones a lo que estamos desarrollando en ese momento. La bicicleta, pues, como lo plantea Luis, es una herramienta del desarrollo de las habilidades humanas a nivel individual, pero si fuera parte de una política pública podría llegar, y lo es porque tiene dimensión humana, a un desarrollo social, a generar relaciones de otra manera entre las personas que comparten la vía. Y solamente diría eso para complementar el punto de la bicicleta como herramienta. La importancia también como la herramienta para hacer digamos, una ocupación, un reclamo, una suerte de visibilización de cómo se distribuyen los espacios públicos en las ciudades. Es decir, cuando te subes a la bici, te das cuenta de lo imposible que es transitar en una banqueta, por ejemplo, en una banqueta para mí mal diseñada, ¿no? A lo mejor falto de conocimiento en el diseño, pero se me hace que la distribución del espacio, si nos centramos en una avenida como Churubusco, Churubusco tiene aproximadamente 10 carriles para los autos y las banquetas son de 1,5 metros. Entonces, imposible transitar en las avenidas por el nivel de riesgo que se corre e imposible transitar en la banqueta. Entonces, la bicicleta también es esa herramienta, ¿no? Con la que uno puede darse cuenta lo mal distribuidas que están los espacios públicos en referencia a la movilidad. Considero que la bicicleta te permite, por la velocidad que llevas, que no es mayor a 35 kilómetros por hora, por más que vayas un poco acelerado, te permite observar estas pequeñas, pero sin duda significativas muestras de cómo está distribuido el espacio público. Yo voy a desarrollar un poco el tema de la producción, la articulación y el consumo local. Me gusta pensar que esta es la parte en la que nosotros contribuimos socialmente. Entonces, comenzaré explicándolo desde mi área de desarrollo, hablando, por ejemplo, de los tipos de producción que hay en nuestro país, sobre todo para los productos primarios. Me refiero a la producción del campo en México, que está principalmente dividida por dos aspectos, que es la de riego y la de temporada. Entonces estamos hablando de dos ciclos, del ciclo otoño-invierno y del de primavera-verano. En el primero, pues estamos hablando de la agroindustria, ¿no? De algunas zonas del norte muy bien ubicadas en nuestro país, un norte tecnificado con toda la infraestructura, con grandes inversiones. Y bueno, pues esto implica cierto tipo de producción, ¿no? Al menos estamos hablando de los monocultivos, de las grandes extensiones. Por ejemplo, imaginémonos Sinaloa con puros tomates o otras cosas más divertidas que se producen de manera industrial. Esas prácticas consumen intensos recursos y a su vez ocupan grandes extensiones de tierra con el uso pues de agroquímicos y de transgénicos y demás cosas que pues bueno, consumimos sin ninguna regulación. Pensemos, por ejemplo, en los tomates de Sinaloa o los aguacates de Michoacán, que además de los equipos para su producción que requiere la agroindustria, estos tractores, estos hilos, las vías del tren, las carreteras que articulan el mercado. Sin embargo, por ejemplo, las vías del tren que casualmente fueron extinguidas en nuestro país, se mantienen en algunos puntos como en Sinaloa y conectan directamente con el mercado más grande del mundo, que es el de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo, por un lado, cómo hay una integración de los mercados a nivel global. En contraste, la producción de temporal pues se rige por las temporadas de lluvias. Dentro de esta producción de temporada pues se encuentra la producción de autoconsumo, que es lo que hay mayoritariamente en el sur de nuestro país, en mi estado natal, en Oaxaca. Y bueno, pues las extensiones son de acuerdo a los alcances del productor. Estamos hablando de unas cuantas hectáreas para un número de familias, ¿no? Que además carecen de la inversión, carecen de la infraestructura, y bueno, esto por suerte pues los ha mantenido un tanto al margen de los agroquímicos, conservando la producción endémica,
conservando las semillas nativas, el suelo y la biodiversidad, ¿no? Porque pues hay que entender que un monocultivo pues llega, tala, destruye todo el hábitat para poner una sola producción. Pensemos en el café. Talas todo lo que hay y pones solamente cafetales. Eso es fatal, es totalmente muy destructivo para la biodiversidad. Entonces, pensemos, por ejemplo, en Oaxaca, en algunas zonas altas de la Mixteca oaxaqueña, en Nuyó, por ejemplo, donde se produce parte de este café, pues es imposible incluso tener tractores, ¿no? Porque las pendientes son de tal manera que pues tampoco se permite la ganadería. Ahí se dice un poco en torno irónico que hasta las vacas ruedan, ¿no? O sea, no hay como un suelo que permita este tipo. Aunque los costos de producción de la agroindustria y de la producción de autoconsumo son muy diferentes, cuando se acaba el proceso, estos productos se encuentran en el mercado. De pronto, al final puedes ver un café orgánico de pequeños productores en el mercado y lo primero que ves es el precio, ¿no? Entonces, pues ¿por qué? Y aún así, pues sin meterme tanto en ese tema, podemos ver que pues no hay gran diferencia y se trata de productos totalmente diferentes, aunque compiten de manera desigual. No están compitiendo desde la misma plataforma. Y pongo este ejemplo porque pues nosotros empezamos a trabajar con café, porque bueno, ya les comentaré, pero pues al respecto les puedo decir que la mayor parte de la producción de café de especialidad, con lo que nosotros trabajamos, va hacia el exterior. O sea, son productos de muy alta calidad que se dirigen hacia los mercados más atractivos. Pues ahí hay una fractura del mercado interno, como con las materias primas en México, ¿no? El petróleo se vende al exterior, el aguacate se va al exterior, los mejores aguacates, y así va ocurriendo incluso con el café, ¿no? Como un área de oportunidad para completar el ciclo económico de manera local. En el modelo en el que nos desenvolvemos, es hasta el momento de la venta, del consumo, cuando se realiza la ganancia, y se da pie a una nueva fase del ciclo. Y bueno, sirve como un catalizador porque de alguna manera se aceleran los procesos de venta en línea y de entrega a domicilio, ¿no? O sea, no es, nosotros ya estábamos en esto, pero últimamente hay un boom del servicio de entrega a domicilio, como lo llaman mundialmente el delivery. Se vino más con la pandemia, pero bueno, nuestra intención era participar en esta parte del ciclo económico y pues iniciamos con el café en la Ciudad de México, con el café de Oaxaca. Mi hermano y yo, para contribuir a cerrar este ciclo, o sea, conocemos la realidad en Oaxaca. Desde generaciones antes estuvimos ligados al café como el maíz. Forma parte de la cotidianidad, o sea, son la base de la alimentación de la Mixteca en Oaxaca, donde pasamos cada Nochevieja y Año Nuevo. O sea, mi abuelo, mi padre cultivaron la milpa y el café. Nuestro origen se encuentra en esta zona, que además es la zona productora del café de la Tasa de Excelencia México, pues, o sea, ahí donde íbamos ya nosotros en plan vacacional, pues se produce el café de especialidad, un café de muy alta calidad. De alguna manera estábamos próximos a organizaciones que llevan décadas trabajando en el café. Por ejemplo, en los 80s, por ahí del 85 se cae el INMECafé, y bueno, tiene que surgir una cuestión de autoorganización. Entonces, con esta proximidad, llegamos a la Ciudad de México y bueno, es que encontramos que estas organizaciones traen ciertos principios de orgánico, de comercio justo, y coinciden con lo que nosotros estamos buscando desde la bicicleta como herramienta. Por ejemplo, tenemos la capacidad de hacer este tipo de trabajos, de surtir en la Ciudad de México este café, a tal grado que ahora movemos cerca de 20 organizaciones productoras entre miel, café, cacao, derivados del sureste de la República. O sea, contamos con la capacidad de surtir tiendas de autoservicio. Derivado de este tipo de experiencias y con la pandemia es que empezamos a transportar perecederos que comparten los mismos principios y que son producidos en la zona lacustre de Xochimilco. Ahí hay producciones agroecológicas con prácticas agroecológicas de productores locales que necesitan articularse con el consumo local. Y esa es la parte que nosotros hacemos. O sea, nosotros somos unos articuladores de la producción y de la demanda local. Alcanzamos a distinguir esta desarticulación entre productores y consumidores, una fragmentación del mercado interno, y bueno, es un asunto general, ¿no? A nivel mundial, cada productor desarrolla su actividad con la esperanza de vender, porque está impulsado por ese sentimiento de la ganancia, ¿no?
pero antes debe de producir y distribuir. Y aunque es muy breve este paso de distribución, es muy importante porque es donde se materializa la ganancia, donde se realiza. Entonces, nuestro esfuerzo se suma a otros esfuerzos y juntos construyen una alternativa. O sea, la bicicleta, junto a otros esfuerzos, puede llevarnos a otras formas de relacionarnos con la naturaleza, con la sociedad, entre consigo misma y a nivel individual. También esto parte de un análisis, y este análisis es de que estamos en medio de algo de un proceso, de un momento en el que algunos han dado en llamar crisis civilizatoria. Pero escogimos este concepto en específico porque creemos que hace referencia a algo que está ahí en el proceso en cómo nos hemos construido como sociedad históricamente. Nosotros como Bicientrega creemos que estamos, bueno, no solo nosotros como Bicientrega, ¿no? Como muchas otras personas han dicho, investigadores, etcétera, estamos al borde de muchos aspectos, estamos en el límite en muchas circunstancias como planeta. Basta revisar algunas estadísticas conocidas o vistas por muchos en lo que refiere a que ya pasamos el pico de producción petrolero, se acabó el petróleo barato, no va a regresar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está esto de que hace poco la cantidad de producción realizada por el ser humano ya es mayor que la biomasa del planeta, ¿no? O cómo cada año con año nos acabamos más rápido los recursos, la capacidad que tenemos para producir los recursos para ese mismo año. Hay muchas maneras de encontrar que estamos al borde en muchos aspectos, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que la bicicleta es una parte importante para resolverlo. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en la presentación una imagen de la producción de la agroindustria. Es relevante cuando muchas veces como consumidores se nos olvida preguntar de dónde vienen las cosas que comemos, que consumimos. Y justo como comentaba Avi, ¿no? Aparentemente no hay diferencia entre un tomate producido por la agroindustria y un tomate producido de otras maneras. Pero esta cuestión de la alimentación de los sistemas productivos va de la mano con la movilidad, aunque no lo parezca. Para empezar, me gustaría resaltar el hecho de que la producción de la agroindustria no tiene ni 100 años de existencia. La producción de la agroindustria tiene una existencia, tiene la mitad de tiempo de existencia que los primeros modelos de bicicleta, por ejemplo. Y aparte de eso, la producción de la agroindustria no sería posible sin el petróleo, sin las energías fósiles. Muchas veces cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, nos vamos a lo obvio, ¿no? Y lo obvio son los coches, lo obvio son los tractores, lo obvio es la industria. Pero cuando vemos hacia dónde van esos coches, de dónde vienen esos tractores, etcétera, nos damos cuenta que la producción agroindustrial en el mundo es responsable de más de la mitad de la producción de gases de efecto invernadero en el mundo. Esto es la mitad de los gases de efecto invernadero que son producidos y que nos tienen con esta cuestión del cambio climático, tienen como causa la manera en la que producimos y consumimos nuestra comida. Nosotros por eso creemos, de ahí viene en gran parte esto que estamos viviendo, ¿no? A partir en todo este periodo de la posguerra, o bueno, todo lo que se le ha conocido como la posguerra, ¿no? Si bien por un lado fue el aumento en la producción de combustibles fósiles, por otro lado fue el aumento impresionante en la producción de automóviles y en el consumo de automóviles y de autopistas, ¿no? Asimismo fue el siglo de la producción en masa, etcétera, ¿no? El siglo XX fue el siglo del crecimiento, definitivamente. Ahorita nos estamos encontrando en una situación límite también en lo que respecta al crecimiento económico mismo. Ahorita no tengo la gráfica de la estadística, pero si tienen la oportunidad de observar cómo han sido los índices de crecimiento económico en el mundo en los últimos 40 años, nos vamos a dar cuenta que como mundo cada vez crecemos menos económicamente. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el mundo, incluso en los países industrializados, lleva 30 años sin pasar del 4%. Y cuando empezamos a promediar con los países no industrializados, nos damos cuenta que cada década el crecimiento económico es incluso menor que el año anterior. Por ejemplo, para puntualizar, David,
Adelante. ese tema, nos gustaría pasar un poquito a la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos algunas que están en el horno. Pues Perfecto. miren, parece sumamente interesante hablar sobre consumo, producción y pedaleo. Son muchos los temas que se han tocado, pero desde el punto de vista de la empresa, a mí me gustaría saber cuántos participan en su organización, ¿no? Eso, qué número de personas son, y si el negocio es sustentable, en ese sentido, si genera ingresos y genera ingresos que puedan llamarse dignos para que un grupo de personas puedan subsistir de tal actividad. En eso yo quisiera contribuir con que en este momento estamos colaborando de manera itinerante cerca de 8 personas y efectivamente sí consideramos que hace falta depurar un poco más el modelo de negocios para generar que el esquema sea totalmente sustentable. Sin embargo, sí es posible, sí creemos que en la viabilidad del modelo. O sea, sí creemos que justamente el que sea en bicicleta y que la bicicleta nos permita tener un mayor margen de ganancia al no tener que quemar hidrocarburos, pues sí nos afecta positivamente, ¿no? En cuanto a la generación de ingresos. Y en ese sentido creemos que sí es un esquema que se podría inclusive replicar porque la viabilidad es bastante evidente. Y mi tema, bueno, arrancándome ya que tengo el uso de la palabra, es un poco sobre el COVID, sobre cómo vino a ser un eje catalizador. Yo había preparado un poco la charla de antes, ¿no? A cómo se han normalizado procesos de violencia, cómo se han normalizado los procesos de consumo, cómo es el capitalismo de avanzada, ¿no? Cómo va en esa velocidad y cómo a través de esta etapa del COVID sigue teniendo esa inercia. El concepto que he escuchado y que voy a adoptar de la producovidad es esta idea de cómo seguir siendo productivos, ¿no? Cómo seguir con la misma inercia del capitalismo avanzado, pero a través de la modificación, ¿no? Mínima de los esfuerzos. Para mí, por ejemplo, la bicicleta eléctrica es una de esas formas de cómo podría decirse buscar la misma velocidad, ¿no? Del capitalismo sin irse a las alternativas, ¿no? Sin irse a esa parte. Para mí, antes del COVID, se me hace que estaba muy normalizada la forma de consumo en supermercados, por ejemplo. La forma de consumo a través de no revisar las etiquetas del sector salud, ¿no? Estos hexágonos que existen ahora, ¿no? Cómo es a través de un impacto que deja una pandemia, que nos ponemos a cuestionar, que en México empieza a haber modificaciones. Y bueno, considero que el COVID vino a ser una suerte de catalizador y de elemento que permite visibilizar una serie de problemáticas que no solo tienen que ver con la movilidad, la producción y el consumo, que no solo tienen que ver con los mercados, que también tiene que ver con la salud, ¿no? La salud integral de cada persona, es decir, mente, cuerpo, la salud que tiene que ver con el entorno ambiental. Entonces, considero que el COVID tiene una importancia mayúscula porque el desarrollo, por ejemplo, de entregas a domicilio existía. Y sobre la pregunta que hizo Antonio, sobre esto es viable, sale de ahí, en cuanto a modelo económico, es rentable, ¿no? Les deja varito a ustedes, pues evidente es que tuvimos que profesionalizar y que considero que el COVID vino a ser ese factor que aceleró y permitió que la bicicleta, que el modelo ecológico, ¿no? Del menor impacto ambiental, sin la pila, fuera un modelo que sea viable, que se permite, pero pasa por la profesionalización, ¿no? De qué es el traslado, no solo visto como no me importa cómo llega mi comida, simplemente quiero que llegue a mi casa, ¿no? Si no hubiera sido por este ejercicio, ¿no? De quédate en casa, de no salgas, de la sana distancia, del cuidado colectivo, y habríamos de abrir ahí, ¿no? La discusión a si hay realmente una reflexión del cuidado colectivo, si hay una reflexión de las alternativas al capitalismo avanzado, si hay la elaboración de esa reflexión en torno a la bicicleta
como ya lo habíamos tenido en discusiones previas con algunos participantes de esta charla, sobre las bicicletas eléctricas, las bicicletas mecánicas, ¿no? Sobre el traslado, la distancia, las rutas, el modelo económico. Entonces, yo considero que es importante señalar el COVID en este proceso de, digamos, cómo enriquecemos nosotros a través de la bicicleta toda esta cadena de producción y la articulación hacia los consumidores, no se habría dado a tal velocidad si no hubiera sido por el fenómeno del COVID. Entonces, para mí, el COVID es importante mencionar porque hace posible y visibiliza este modelo, ¿no? Que es más ecológico, que es más amigable con la biodiversidad y que también de alguna manera promueve la salud integral, es decir, en lo personal, en lo relacional y en lo social. Justamente la bicicleta mecánica en este caso, porque considero que es un tema importante y que permite para el desarrollo de nuestra actividad que sea posible. Muchas gracias, Marcos. Definitivamente es muy interesante y obviamente no podemos dejar de hablar de la pandemia. En buena medida es por eso que estamos también en estas pláticas. Yo tengo algunas dudas y también están llegando algunas preguntas. Una de ellas es, ¿puede un mensajero, un bicimensajero, vivir decorosamente de entregar cosas como tal en bicicleta, sea eléctrica, mecánica? Yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Y de qué depende, David? Depende, pues depende de varias cosas. Por ejemplo, nosotros creemos que no es casualidad. Si uno cartografía las bicimensajerías en la Ciudad de México, se va a encontrar que existen al menos unas 20 o 30 bicimensajerías independientes. Nosotros que, bueno, que estamos en el medio y que conocemos a varios bicimensajeros que están en esto, creemos, yo por ejemplo creo, o nosotros que hemos visto también bicimensajeros en otras partes, ¿no? En otras ciudades, creemos que un éxito de nuestra iniciativa es que somos independientes, es que no le trabajamos a ninguna aplicación. Cuando contrastamos nuestros ingresos contra los ingresos de un mensajero de Uber, de Rappi, etcétera, nos encontramos con que nos va mucho mejor, para empezar. Por otra parte, también yo creo que algo que nos ha hecho fuertes es el trabajo colectivo. Por ejemplo, un mensajero de Rappi, un mensajero de Uber, está con su bicicleta, con su celular, solo contra la ciudad. Nosotros, que somos una iniciativa colectiva, a través del trabajo colectivo hemos logrado hacernos fuertes y hemos logrado, pues, por ejemplo, conseguir las bicicletas que tenemos. Además, hemos logrado proyección en las redes sociales y proyección en otros aspectos que nos permiten, por ejemplo, estar aquí. Yo creo que la mayoría de las personas que viven decorosamente de la bicientrega, sí, es un trabajo físico, es un trabajo cansado, ¿no? Hay quienes están en la bicicleta de 7 de la mañana a 7 de la noche, no siempre es así, hay veces que sí, hay veces que no, pero también algo interesante es que no es casualidad que nosotros los cuatro hayamos tenido estudios profesionales. Y también hemos utilizado varias de las herramientas para hacer nuestros análisis y nuestras propuestas. Entonces, yo diría que sí hay una diferencia entre una bicimensajería independiente y, por ejemplo, un mensajero que le trabaja solo a las aplicaciones. Yo diría que algo que nos ha hecho fuertes es el trabajo colectivo. Esa diferencia de las aplicaciones, cuando uno va a veces por la calle y se encuentra últimamente este panorama de que ves como a 10, 15, hasta 30 ciclistas he visto juntos en algún lugar. ¿Cómo deciden en qué juntarse, en qué punto juntarse? Y la otra pregunta es, ¿qué entregan? Cuéntenos un poco de sus anécdotas. ¿Qué es lo más raro que les ha tocado entregar? Mover, además de la comida. ¿No les han mandado por ahí un gato? No. Hemos movido personas. Sí, o sea, hemos movido gatos, hemos movido personas, hemos hecho mudanzas. Los gatos de Marcos, o sea, pero no hemos movido cosas muy raras, ¿no? Por lo regular siempre nos ceñimos, o sea, como tenemos esta visión un poco de conservarnos en la línea orgánica y esto, o sea, por lo regular siempre estamos moviendo productos perecederos y no perecederos de esa misma línea y no nos juntamos en algún lugar, o sea, tenemos un centro de operaciones
y desde ahí partimos los días que entregamos y distribuimos a donde hay que entregar. No estamos en la calle así esperando. Una anécdota jocosa que les haya sucedido. A ver, platíquenos. Eh, no sé, o sea, yo por lo personal, pues fallas en la bicicleta, ¿no? Quizás sea como de lo más jocoso. No sé, otras veces, por ejemplo, contribuimos con el mercado alternativo de Tlalpan, como ya lo saben, y pues ahí la distribución pues es un poco complicada, ¿no? Y pues dentro de algunas anécdotas que podemos ahí destacar es que pues por lo regular nosotros cubrimos cerca de tres cuartas partes de lo que hace los coches, ¿no? Porque en realidad también distribuyen con coche y pues ellos hemos comprobado a través de los hechos pues que podemos ser más eficientes que la distribución con un vehículo de motor. Ahí. Yo contaría como anecdótico, por ejemplo, que con la primera oleada del semáforo rojo, la primera vez el año pasado, cuando llegamos a semáforo rojo y todos nos guardamos, a nosotros nos tocó salir a entregar. Entonces, salimos de Xochimilco y entregamos en Azcapotzalco. Entonces, esa lo pondría yo como una anécdota de las posibilidades y para resaltar justamente esto que estábamos hablando de la herramienta como de la herramienta bicicleta como un potencializador de las habilidades humanas. O sea, salir desde Xochimilco y entregar en Azcapo el mismo día en menos de, siendo rápido en realidad, estamos hablando de un trabajo de eficiencia bastante significativo para lo que la ciudad se refiere. En general no hay así como una cosa rara que transportar, sino que más bien luego ocurre que en este tipo de lugares donde estamos trabajando hay personas que se dedican a la investigación, al trabajo, y por ejemplo, de pronto llegas con tu canastita y le tienes que entregar a un académico o a alguien así, te acerca de una manera distinta, ¿no? El no trabajar con una aplicación garantiza el contacto con productores y con consumidores de una manera diferente, pues hay un trato directo y no hay esta triangulación que luego ocurre con las aplicaciones. ¿Con cuánto dinero regresas una en la bolsa después de un día de entrega? O sea, un bicimensajero, cuánta lana se puede meter al día? Sí Depende. pedimos las tortas con aguacate. Yo Depende creo mucho. que de manera anecdótica, de manera de con cuánto dinero regresas a tu casa, yo creo que es muy variable, ¿no? Y variables son las anécdotas que hemos tenido en la calle. Yo dejaría como anecdótico el cómo ha sido la transformación de las ciudades y cómo toca ahora enfrentarte a otras cosas. Si la bicicleta antes era vista como una cucaracha de ciudad, ¿no? Y el auto dirigiéndose hacia ti a gran velocidad y diciendo, pues una cucaracha, muerte a él, ¿no? Entonces, como anecdótico, yo dejaría la aceptación que ha habido por algunas personas, ¿no? Esto que señalaba Abby, que te toca entregarle, y entonces muchas veces te toca en la puerta de la casa de la persona a la que le estás entregando, echarte un debate, ¿no? O, oye, no, platícame, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo anecdótico a mí me gusta porque te permite visualizar y hacer un ejercicio de charla ahí para ir haciendo conciencia del acto del traslado. No solamente como cómo es que llega, ¿no? Cómo es que está, sino te permite visualizar la violencia de los espacios, ¿no? Te permite visualizar cómo es la relación entre el consumidor y el productor, ¿no? Te permite, yo rescataría justamente en lo anecdótico esa parte. En lo anecdótico sobre la bicicleta, pues es muy divertido encontrarte, ¿no? A muchas personas que celebran que hagas ese esfuerzo, que desde el claxo te saludan, ¿no? Que te echan un piropo, que te mandan aplauso, que te paran en la calle y te preguntan, oye, ¿y esa bicicleta de dónde la sacaste, no? ¿Y cómo le hago para tener una bicicleta de esas? ¿Y cuánto cuestan? Y por eso tal vez, ¿no? Se me hace bien, bien chusco el preguntar luego sobre lo económico porque es una pregunta bien cotidiana, ¿no? Y a veces uno en el cotidiano pues no sabes, se te acerca aquí cualquier persona un poco medio extraña, ¿no? Yo no creo en los estereotipos, pero sin duda si llegan y te preguntan, oye, ¿cuánto te costó tu bicicleta? En esta ciudad es un poco como, ay,
mejor voy acelerando el paso, ¿no? Entonces, claro que eso nos pasa y nos pasa a cada rato, sobre todo cuando nos toca entregar así en callejoncitos, ¿no? En lugares donde hay escalones para llegar al domicilio. Lo pongo como lo anecdótico y lo pongo como también, cómo, por qué nosotros hacia las preguntas de cuánto te cuesta, ¿no? Cómo eso nos permite también un poco ahí como decir, momento, ¿no? Vamos a ir también enriqueciendo eso, pero a través, ¿no? De todas las anécdotas que nos suceden. Muy bien, fabuloso. Oigan, y para cerrar, ya que han hablado mucho sobre la conexión rural-urbana y esta conectividad social y económica, ¿ya se fueron a Oaxaca en bicicleta o ya trajeron algo desde Oaxaca en bicicleta a México? Estaría bien, ¿no? ¿O todavía no? ¿Ya fueron por el café a Oaxaca? Estaría padre. ¿No lo han pensado? No, Todavía no lo hemos logrado, pero está en los planes. Hacer Perfecto, una lo pueden hacer por ruta relevos. Oaxaca-Ciudad de México, como el pescado de Moctezuma. Exacto, así por relevos lo pueden hacer con una bicicleta de carga, la dejan en Nochistlán, otra la dejan en Puebla y ahí ya llegan. Sí. Café fresco, está en los planes, está en los planes. Muy bien, pues miren, estamos llegando al final de estas pláticas que tienen una duración pues muy corta para todo lo que hay que decir. A mí me queda una sensación muy particular de que ustedes son un grupo muy sui generis, poco común. Y por último, me gustaría hacerles una pregunta muy concreta, a ver si esta sí me la responden, porque la del dinero no quisieron. Lo ganas tú, A Febo, ver, si a te cada decides, uno. por Luis, favor. ¿dónde Sí. vas a estar o a qué te vas a estar dedicando en los próximos 5 años de tu vida? Pues durante los próximos 5 años de mi vida, no sé, voy a estar desarrollando temas de movilidad, Febo. O sea, lo que me Perfecto. interesa en este momento. Desarrollando temas de movilidad. León, en los próximos 5 años de tu vida, ¿vas a estar más en la bici o en la economía? Bueno, yo soy uno león, está el otro león, allá, Bueno, el Abimael. psicólogo. Yo voy a seguir en esto, vamos a seguir en esto. Creemos que viene otra gran etapa. Yo ya me dedico de completo a esto. Mi hermano también se dedica de lleno a esto. Sospecho que David también. Y Luis en gran medida, ¿no? O sea, para responder en concreto a tu pregunta anterior, sí, sí sale para vivir. Todavía Perfecto. no lo logramos estabilizar. Hay días en que hay días que nada el pato y pues O sea, hay días hay que le veces echamos más aguacate a las tortas y otros que no tanto, ¿no? ni agua bebe. Uno de los retos es homogenizarlo. En ese sentido, te podría decir que hemos hecho grandes avances para podernos, digamos, en un sentido fiscal, regularizarnos, aspirar a algunas otras cosas como la seguridad social, ¿no? O sea, estamos haciendo avances hacia allá. Entonces, como perspectivas, tenemos un gran reto, pero es una cuestión general, pues, o sea, si tú le preguntas a otros bicimensajeros, oye, ¿qué prestaciones te dan ahí tus socios comerciales? Pues dudo que A los del Uber. Uber. Muy bien. David, ¿qué vas a estar haciendo en los próximos 5 años de tu vida? ¿Vas a pedalear más? ¿Vas a gestionar más? ¿Qué vas a hacer? En los próximos 5 años, Bicientrega va a crecer. Vamos a tener todavía más personas. Yo voy a seguir siendo parte de Bicientrega. Bicientrega no va a tener la necesidad de estar solo en una capital del país donde se concentra la oferta y la demanda. Va a poder superar ese límite y llegar a otras ciudades. Y en los próximos 5 años también vamos a estar ayudando a hacer que sea cada vez más serio el tema de la bicicleta, a irnos tomando en serio ese tema. Durante los próximos 5 años vamos a estar haciendo propuestas y vamos a estar dando opiniones en lo que refiere al uso de la bicicleta en la ciudad como transporte y como proyecto productivo, digamos. En los próximos 5 años, los tiempos de la bicicleta apenas vienen. Fabuloso. Marcos, ¿cómo van a ser tus tortas de aquí a 5 años? ¿Qué van a tener? Más aguacate. Estamos ya en tortas de caviar en 5 años. Y considero que en 5 años esto va a seguirse desarrollando o nos morimos todos como humanidad. Es decir, la pandemia que estamos viviendo no es para menos, ¿no? Justamente yo creo que la problemática actual mundial es un reflejo, y si eso no nos mata, yo creo que es una serie de convicción, de reflexión, ¿no? De conciencia, de un ejercicio que hemos hecho para subirnos a la bicicleta a pesar de la lluvia, a pesar de la noche, a pesar del cansancio,
cómo lo exige plantear una alternativa de movilidad, plantear una alternativa económica, justamente. Entonces, yo no vengo de 2, 3 años un poco cuestionando el sistema, ¿no? Un poco en los movimientos sociales. De mi vida pasada, que yo recuerdo, he estado participando en marchas, en colectivos. Entonces, en 5 años, no me veo diferente. No me veo abajo de la bicicleta, ya he realizado viajes en el país, entonces me veo con más viajes en el país, me veo disfrutando si existe todavía este planeta, y si no, pues bueno, pues aquí estaremos hasta donde esto dé. Bueno, pues en 5 años los vamos a volver a entrevistar o antes. Para el Laboratorio de Movilidad y estas pláticas es interesantísimo su grupo y seguramente continuaremos en un trabajo conjunto a mayor profundidad. Ha sido muy interesante y muy formativa esta plática y esperamos que en el futuro a corto plazo podamos continuar con algunos trabajos académicos pendientes y sobre todo que se pueda realmente consolidar también esta visión que hay o esta serie de visiones que hay en torno a la bicicleta. Y para eso estamos grabando esta plática. Espero que estén muy bien, que estén muy contentos y que la pandemia no nos acabe a ninguno. Al contrario, saldremos fortificados. Con esto terminamos esta plática sobre las pláticas desde el Laboratorio de Movilidad. Damos muchísimas las gracias a León, a David, a Marcos y también a Luis, y les vamos a presentar brevemente, porque no se los podemos hacer llegar de mano directa, unos diplomas que Sandy nos va a hacer el favor de presentarles aquí y les vamos a hacer llegar unos aplausos ahí a Marcos, un reconocimiento por estas pláticas desde el laboratorio. Muchísimas gracias, Marcos. Aplausos para ti. Para David también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y también tenemos la siguiente, que es para Luis Hernández, su plática y su aplauso. Y finalmente para Abimael. Un abrazo a todos ustedes y los esperamos en nuestra próxima plática. Muchas gracias. Desde aquí los dejamos y que tengan un muy buen día. Igualmente. Gracias, jóvenes, que la pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Estén muy bien. A los tortas canahuacate también. Saludos. Roberto, nos vemos, Andrea. Que la pasen muy bien. Bueno, Muchas gracias por la oportunidad. muchas gracias.